Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta sesión del Diplomado de Mecanismos de Participación Ciudadana y otra vez yo en la sesión de Parlamento Abierto. Vamos a abordar la sesión, estas dos sesiones, desde dos ejes, ¿no? El primero que tiene que ver, déjenme cerrar la ventana, permítanme un ratito. Ya, es que se mete el ruido. Decía, el primer eje tiene que ver con la ciudadanía y la participación. Vamos a hablar de principios de Estado abierto, gobiernos abiertos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta redefinición que supone la idea general, y vamos a ver cuáles son sus características, ¿no? Cómo se distingue de algunos otros mecanismos de rendición de cuentas, sobre todo, y cuáles son las ventajas que aporta. Y entonces, a partir de esto, vamos a hablar de la redefinición de la ciudadanía. Como hemos visto, como han visto a lo largo de las sesiones del diplomado, uno de los ejes principales de todos estos mecanismos de participación ciudadana justamente tiene que ver con la redefinición, perdón, del concepto de ciudadanía. Entonces, vamos a abordar también unas aproximaciones teóricas no demasiado desarrolladas, no vamos a hacer una disquisición sobre el concepto de ciudadanía, pero sí para centrarlo un poco en esta idea del diálogo. Ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, que ahorita no me acuerdo de qué fue, pero que tuvo que ver, primero fue democracia, luego fue otra, que insisto, ahorita, presupuesto participativo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar un poco de cómo la ciudadanía adquiere un rol distinto, pero no nos hemos detenido a hablar justamente de qué significa esta cosa denominada ciudadanía, creo, ¿no? Por lo menos no en estas sesiones, ni en la de democracia, aunque hablamos un poco de la ciudadanía, de la participación, pero no propiamente de cómo, y sobre todo en este aspecto del Estado abierto y sus características, una de las cuales, o bueno, una de sus vertientes es el Parlamento abierto, ¿no? Y entonces, cómo eso supone una redefinición, esa es una de las propuestas de la ciudadanía. A partir de eso, ya que hablemos de la idea general del Estado abierto, su relación con la ciudadanía, entonces vamos a abordar propiamente el concepto de Parlamento abierto, sus características, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de parlamentos abiertos, ¿no? Y también el día de mañana alguna idea, alguna relación que es más a manera de propuesta que algo que se materialice efectivamente en los parlamentos abiertos contemporáneos, que conjunta a las redes sociales como una posibilidad, no quiero decir condición de posibilidad, pero sí un espacio en donde puede haber condiciones de posibilidad, eso sí, para una esfera dialógica, ¿no? Entonces, bueno, ya saben más o menos cómo son las sesiones, por lo menos conmigo, están abiertas las comentarios, preguntas cuando las tengan. En cualquier momento pueden hacer uso de la voz mediante el micrófono, pedir la palabra o hacer comentarios en el chat, ¿no? Los requerimientos de siempre, tener las cámaras encendidas, los micrófonos apagados y solo abrir los micrófonos cuando tengan algún comentario, alguna precisión, alguna pregunta que deseen formular. Vamos a comenzar, pues, desde la idea de la ciudadanía y cómo esto supone una relación, una concepción de las relaciones entre el ejercicio de gobierno, los individuos, las personas y el derecho, y con ello la idea de participación y representación, que son dos pilares de la democracia liberal. Ya hablamos de democracia liberal, hablamos también de democracia deliberativa, que tiene este componente. Mañana vamos a ver esta esfera de deliberación que fomentan o que procuran fomentar estos espacios de Estado abierto, ¿no? Entonces, bueno, insisto, vamos a hablar primero de ciudadanía. Voy a compartir una presentación, aunque ahorita no la voy a utilizar del todo.
voy a comenzar con esto. Nada más aquí vamos a comenzar. Esto va a ser para más adelante porque antes que eso, insisto, me quiero referir a la idea de ciudadanía, ¿no? A la idea de cómo estas relaciones entre gobierno, Estado, derecho y ciudadanía van reconfigurando el concepto mismo de ciudadanía, valga la redundancia, y que también modifican estos dos pilares de la democracia liberal, aunque de todo tipo de democracia, debo de decirlo, ¿no? En la sesión de conceptos de la democracia, decíamos pues que justamente desde la Grecia clásica, en la República Romana, había, y vamos a hablar de la República Romana, vamos a rescatar esa parte en cuanto hacia la concepción de ciudadanía, nada más para contraponerla después o para contraargumentar un poco con relación al desarrollo histórico de ese concepto. Normalmente entendemos a la ciudadanía a partir de definiciones legales y sus transformaciones, ¿no? Y estas transformaciones de la idea de ciudadanía y con ello de la idea de participación que existe con la idea de quiénes y hasta dónde, bueno, primero quiénes son ciudadanas y ciudadanos y con ello responder, bueno, entonces una vez que definimos quiénes son, también estamos definiendo quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas vinculantes, quienes pueden construir la cosa pública de manera formal. Y digo de manera formal porque hay ciertas otras participaciones que no necesariamente requieren que uno sea ciudadano en el sentido más estrictamente jurídico, ¿no? Artículo 35 constitucional, sino que, por ejemplo, una persona extranjera, una persona menor de edad, puede en ciertos momentos y de distintas formas también participar, aunque no a través de los mecanismos, digamos, formales. Sí, no obstante, sí a través de la discusión pública, sí a través de este tipo de participación del Estado abierto, ¿no? Que eso es lo que me interesa en estas dos sesiones. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, pues vamos a platicar de un concepto que da cuenta de distintos procesos de cambio jurídico y cambio social que se han observado en la historia. Esto ya lo platicamos a grandes rasgos en la clase de democracia, ¿no? No todas, bueno, ninguna era ciudadana en la Grecia antigua y había otros que no tenían el carácter ciudadano supuestamente por una condición natural de esclavitud. Pero más recientemente, siglo XIX, siglo XX, todavía la condición ciudadana estuvo acotada a ciertas personas y lo sigue estando. ¿Sí? Desde luego, la idea es que sea progresivo el concepto de manera tal que siempre se incluya más, y es incluir, no es nada más decir, bueno, ya son ciudadanas y ciudadanos estas personas, sino que puedan materializar en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, tanto de representación como de participación, no nada más, pero también que se vayan ampliando, ¿no? Pongo dos ejemplos. Uno que tiene que, y los dos relativos a procedimientos y a definiciones jurídicas, ¿no? Que transforman el concepto. Esto nada más para dar cuenta de que hay tensiones históricas que nunca van a estar completamente resueltas. Ahorita podremos decir, bueno, ya no hay esclavitud, o no en el sentido estricto como se conocía hace algunos cientos de años, ¿no? O ya no hay esa discriminación de jure, porque de facto sí existe, y eso pues hay que decirlo, ¿no? Y hay una discriminación de jure entre, por ejemplo, hombres y mujeres. Hay acciones afirmativas. Bueno, eso trata de minar un poco las disparidades que todavía subsisten, ¿no? Y la inclusión, ¿no? Las personas con preferencias distintas, con orientaciones diferentes, con origen étnico distinto, que van conquistando, y quiero decirlo así, conquistando, no es que se les reconozca, es que han luchado durante muchos años porque se les reconozcan esos espacios y entonces ha habido respuestas judiciales favorables, pero que están antecedidas por demandas que presentan, ¿no? No son nunca, y esto creo que lo dije en la clase de democracia, no son nunca concesiones graciosas, qué buena onda, los gobiernos y los estados y todos somos, súper buena onda, que vamos incluyendo, no es verdad. Esto se explica por una dialéctica de conflicto, que bueno, esto nada más, no me quiero perder en esa otra cuestión que escapa a
los alcances de esta clase, pero sí me interesa decir que el concepto de ciudadanía es un concepto que está en disputa permanentemente. ¿Quiénes son? ¿Por qué son? E iba a decir dos ejemplos, que son únicamente ejemplos, podría poner más. Uno de ellos, que tiene que ver con el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, pero que no han sido condenadas por sentencia definitiva, ¿no? Esa es una redefinición de la ciudadanía, de jure y de facto. De jure porque si bien es cierto que, y como lo dijo en su momento la propia Sala Superior, no había una restricción constitucional en ese sentido, pero se había aplicado como si la hubiese, ¿no? De manera tal que, aunque no fuera de jure, pues sí tenía los efectos como si lo fuera de jure, bueno, legalmente, ¿no? Esa es una. Y entonces se van a hacer los esfuerzos y se están instrumentando los distintos esfuerzos para que esas personas privadas de la libertad, pero que tienen todavía, subsiste, algo raro, ¿no? Subsiste su principio de presunción de inocencia, no obstante están encarceladas, lo cual no es muy democrático, tampoco es tema de la clase, pero lo digo, no es nada democrático no tener gente pues inocente, a final de cuentas encerrada, pero bueno, otro tema, aunque incide en la idea de democracia y de ciudadanía, pero el chiste pues es que subsiste ese principio de presunción de inocencia y por lo tanto pueden votar, no ser votadas ni votados, ¿no? Eso está restringido. Bueno, esa es una forma pues en que el concepto de ciudadanía se redefine. Se redefinió también, insisto, son solo ejemplos, en la resolución, en el recurso de apelación 21/2021, que siempre lo traigo a colación en las clases, pero ahí también, para efectos de esa resolución, entre otras personas en condiciones, digamos, de desventaja, igual de jure y de facto, históricamente, se reconoció para los inmigrantes y que viven en los Estados Unidos, la comunidad estadounidense, el derecho de elegir representantes. No obstante encontrarse en un territorio ajeno al territorio mexicano, pero que siguen siendo mexicanas y mexicanos y que necesitan una representación en un lugar, bueno, de sus intereses, pero en un lugar que es, pues, inhóspito para muchas y muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso nada más para decir, está en constante disputa, está en constante redefinición, y entonces, cuando hablamos de ciudadanía, vamos a hablar de esas tensiones, ¿sí? Que se han observado en la historia, pero que se siguen observando. Las definiciones jurídicas, todas, son espacios de disputa. Entonces, los alcances jurídicos dentro de un sistema democrático, de la ciudadanía, pero de la democracia, por eso hablamos de conceptos de democracia, ¿no? No hay una definición única. Y entonces, dentro de los sistemas democráticos hay una constante reelaboración de todos sus componentes, inclusive de la participación. Por eso estamos en un diplomado de mecanismos de participación que implican una relación distinta y entonces una forma de ejercer el poder y de ejercer la ciudadanía diferente. Bueno, entonces, en tiempos recientes, conjuntamente al desarrollo tecnológico, a la demanda por mejores mecanismos de rendición de cuentas, ha ganado terreno la idea de estados abiertos en la construcción de la agenda pública. Y entonces, desde esta perspectiva, el trabajo del Estado, ya sea los datos que generan los gobiernos a la hora de instrumentar políticas públicas o de ejecutarlas, de diseñarlas, inclusive de evaluar qué tan eficiente fue, ¿no? Hay datos, hay fuente de información y de diálogo para la formación de ciudadanas y ciudadanos. En los poderes judiciales también, ¿no? Existe la justicia abierta, que también significa que, ya que el fundamento de la legitimidad democrática de los jueces no está en las elecciones, pronunciar o el pronunciamiento de sus sentencias es idealmente el reflejo de elaboraciones y discusiones democráticas del derecho. Entonces, cuando se pone al conocimiento de las y los ciudadanos el contenido de las sentencias, los argumentos, razones, consideraciones de derecho, con una utilización clara del lenguaje, es una manera de participar en el debate público y de construir ciudadanía deliberativa. Bueno, en el caso de los parlamentos, pues sucede lo mismo, el trabajo parlamentario, ¿no? Lo que se discute, lo que se legisla, el sentido en que se legisla, tienen que legislan y las diputadas, las senadoras y senadores, pues incide, desde luego, en la construcción de la cosa pública, incide en la instrumentación de política pública, incide en la comunidad política que somos y queremos ser. Y entonces estos mecanismos insertan al ciudadano
de una manera más, ¿cómo decirlo? No quiero decir que necesariamente tengan mayor peso específico en el resultado de las votaciones, pero sí que hay una mayor discusión pública y por lo tanto una mayor deliberación y por lo tanto una mayor escrutinio por un lado y por otro lado una mayor responsabilidad, por lo menos, a ver, desde la idea teórica, aunque creo que sí, sí sucede, y ahorita voy a ir al ejemplo, ahorita que vayamos a las preguntas detonantes de qué es Parlamento, voy a ir al ejemplo de el debate reciente del domingo, ¿no? Independientemente de las posiciones encontradas, independientemente de todo, hubo mucho debate en torno a esto, independientemente del resultado inclusive, ¿no? Pero sí hubo mucha deliberación, pues, ¿no? Y eso es importante en la construcción de la comunidad política, ¿sí? No esperemos que necesariamente eso se traduzca, claro, escucharon completamente a la ciudadanía, hay una idea todavía de representación fuerte, ¿no? Que ya habíamos hablado de la representación en la clase de democracia, que la representación, aunque en este caso pudo haber sí sido fiel reflejo de la voluntad ciudadana que decidió unas mayorías que no permitieran una serie de cambios, ¿no? Así se reflejó en las urnas y posiblemente eso también haya tenido como resultado la votación como se dio en esa reforma, bueno, en ese intento de reforma, en esa propuesta, en esa iniciativa, que se hayan tomado en cuenta los argumentos o no de la ciudadanía, no quiere decir que nada más por ese hecho no importe el ejercicio de los parlamentos abiertos, que los hubo para la reforma energética. No estoy diciendo que haya sido las condiciones ideales ni de parlamento abierto ni de nada, pero se discutió por lo menos en la esfera pública mucho. Y eso importa, digamos, ¿no? Para la idea deliberativa. Por lo menos lo voy a dejar ahí porque el tema es, y todavía está calientito, ¿no? Todavía es candente, pues, es polémico. Y no vamos a entrar en esas polémicas. A lo que voy es que hay mayor debate, pero no nada más es mayor debate por la existencia misma del Parlamento abierto. Hay muchas posibilidades incluso, y esa es una de las propuestas, las que veremos mañana, en redes sociales, ¿no? No es que ahorita existan, los parlamentos abiertos tienen un formato, ya lo veremos, pero hay una posibilidad para que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se puedan convertir en una herramienta adicional para incluir o tratar de incluir de mejor forma, perdón, a la ciudadanía en estos ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir a eso también, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a la parte de la ciudadanía. Luego, o sea, aquí fue como la introducción, ¿no? Vamos a la parte de la ciudadanía primero, para luego hablar, a partir de estas preguntas detonantes que tienen en la presentación, del Parlamento y la ciudadanía en esta idea de discusión en el mejor de los sentidos, ¿no? De deliberación, de contraposición de ideas. Insisto, independientemente por ahora de que esto se materialice efectivamente en los resultados de la votación legislativa. Porque, otra vez, pues estamos en una democracia representativa, hay ciertos mecanismos que la hacen semi-representativa o semi-directa, en donde puede haber o no cierta vinculación de los resultados dependiendo del mecanismo de que se trate. En el caso de los parlamentos abiertos se trata sobre todo de la construcción del diálogo, ¿no? Debería de tener mayores efectos, desde luego, ¿no? Siempre si nos vamos a mover en el terreno del deber ser, pues nunca vamos a alcanzar esa parte, pero estamos, vamos, sentando las bases para, creando condiciones de posibilidad para la consecución de una democracia imperfectamente deliberativa. Y imperfectamente, veremos esta parte, porque pues nunca va a haber las condiciones idóneas, y ni siquiera sé si sean posibles, yo digo que no son posibles, en cuanto a la deliberación y sus resultados. Ya lo veremos, no me adelanto, solo lo digo en ese sentido. Bueno, entonces, otra vez, ciudadanía. La ciudadanía es una construcción legal e histórica que responde a expectativas sociales, a discursos jurídico-políticos. Las definiciones jurídicas de qué se entiende por ciudadano y por lo tanto la pregunta quiénes pueden participar en la construcción de la cosa pública y cómo, se asocian también al ejercicio de determinados derechos políticos. Entonces, definir a la ciudadanía jurídicamente
implica establecer delimitaciones de quienes pueden participar y quienes están excluidos de las tareas deliberativas, perdón, en torno a la organización política, la toma de decisiones colectivas y, desde luego, el acceso a puestos de representación y de gobierno. Ya les había recomendado una lectura del profesor Fernando Escalante Gonzalo, Senderos que se bifurcan. Aquí les recomiendo otra. Está en un libro, está publicado, creo que es en estas ediciones de bolsillo, es que lo estoy buscando aquí adelante, pero no lo veo, pero que se llama Mitos Mexicanos. Y el libro, si no lo encuentran en el... Pueden apagar el micrófono, por favor, porque me distraen. Quien tenga prendido su micrófono, le pido nada más, por favor, que lo silencie, porque si no, nos distraemos de la sesión. Disculpen, gracias. Decía, pues, este libro se llama Mitos Mexicanos. En realidad, la lectura vale mucho la pena porque repasan varias otras cosas, pero el capítulo del doctor Escalante habla sobre el mito de la ciudadanía, ¿no? En su página de internet, fernandoscalante.net, creo que es, vienen distintos textos. Y está en donde habla de la ciudadanía. Y de acuerdo con el profesor Escalante, pues, aunque no se trata de un proceso lineal, la construcción de la ciudadanía, la idea, las definiciones jurídicas y esto que decía de quiénes pueden y quiénes no deliberar, hay tres tradiciones a partir de las cuales se puede conceptualizar la ciudadanía. La concepción republicana, la concepción liberal y la concepción democrática. La tradición republicana tiene sus orígenes en, como había dicho, esta parte sí la tocamos en la idea de conceptos de democracia, en la clase, perdón, en Grecia y Roma. Constituye un ideal político que aparece o reaparece de manera casi cíclica, ¿no? Gobierno de leyes, participación, igualdad de derechos e interés público, ¿sí? Luego de la Edad Media, esta idea resurge como un modelo de orden racional frente a la arbitrariedad de la monarquía absoluta. El eje que articula este espíritu republicano es el interés público. Luego está la tradición liberal, hablamos de democracia liberal y le di de palazos, ¿no? Todos los vacíos que tiene, todos los problemas que supone. Claro, es el modelo imperante, pues siempre cuando hay modelos imperantes, pues es al que le toca la repartición de trancazos, ¿no? Es normal. En todo momento lo que se critica es lo que existe, no lo que había existido antes, ¿no? Y se trazan a partir de eso, pues, todos los modelos que pueden superar la problemática que significa una instrumentación específica, un concepto específico, una idea específica. En esta tradición liberal se trazan derechos para limitar el ejercicio del poder monárquico medieval. La idea central es que el poder se debe delimitar en favor de la libertad individual. Y ya vimos el problema de las libertades individuales cuando atentan contra el interés público, ¿no? De esta manera, pues, la ciudadanía, en la tradición liberal, se define por un conjunto de derechos que garantizan, en un ámbito de libertad personal, al amparo del poder, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de tránsito. A quienes les interese un poquito más esta idea de liberar, claro, estoy haciendo una reducción así gigantesca, ¿no? Pero está un ensayo muy interesante que analiza dos vertientes de la que el liberalismo es un problema, ¿no? No más, ya definí ahorita el liberalismo, porque ha tenido distintas configuraciones históricas, pero y tiene muchas críticas este libro, pero no obstante lo recomiendo. No se dice, pero no obstante, ¿verdad? Porque es doble. Bueno, no importa. Que se llama Dos ensayos sobre la libertad, de Isaiah Berlin. Ese les recomiendo mucho, dos ensayos o dos conceptos de libertad. Les recomiendo mucho, publicado por Alianza, y ahí viene libertad negativa, libertad positiva, qué significan, etcétera, ¿no? Y finalmente encontramos a la tradición democrática, que desde luego es la que nos interesa, y ahorita vamos a ver por qué y cómo esto supone las tensiones a las que me refería al principio, en torno a los debates de quiénes son ciudadanas y ciudadanos, por qué, cómo los incluimos, etcétera, ¿no? Que es un punto central para el diplomado finalmente, ¿no? En esta tradición democrática, pues, de alguna manera encontramos una síntesis de la tradición republicana y la tradición liberal. Admite, por un lado, la confluencia de ideas, de creencias, de opiniones distintas y legítimas, lo cual es un problema, ¿no? Porque parte de la idea de que hay conflicto.
y que hay conflictos que son irresolubles. Por eso a mí la deliberación y el mejor argumento es así de, oye, pues es que no necesariamente hay un mejor argumento como tal, como si se tratara de una fórmula matemática en donde pues sí, siempre va a haber una respuesta. Aquí no es así, entonces eso es complicado. No obstante, pues, se reconoce que existen posiciones distintas y que esas posiciones son legítimas, bueno, dentro de ciertos márgenes, dentro de los márgenes de la democracia, dentro de los márgenes de la inclusión, dentro de los márgenes, a mí no me gusta decir tolerancia, porque creo que ya lo había comentado, ¿no? Tolerancia es no me gusta, pero va, ya que, ¿no? No, es inclusión, no es tolerancia, ¿no? Tolero lo que, ya pusieron la música horrible, pues ni modo, ¿no? Me aguanto, porque pues ya que no le puedo decir al vecino que la quite, pues está espantoso. Eso es tolerar algo. No se trata de tolerar gente, porque no se trata de que no es de que me guste o no me guste. Es que tienen el mismo derecho que yo a, tener acceso a la justicia, a la representación, a ser ciudadanas y ciudadanos, como se les dé la gana hacerlo, de manera tal que no es tolerar, es incluir. Bueno, es no tan bien. En fin, el chiste, pues, es que la ciudadanía democrática, confluye en ideas, creencias, opiniones distintas y que son legítimas siempre y cuando se mantengan en los cauces democráticos. ¿Cuándo se mantienen en los cauces democráticos? Cuando admiten justamente, ¿sí? La otredad, ¿sí? Por eso es que creo que lo dije cuando hablamos de crisis de la democracia representativa en la clase de conceptos de democracia, pues hay partidos, todavía no en México, aunque hay por ahí uno que otro que lo dice, y digo uno que otro porque no es una que otra, es uno que otro que lo dice en una idea muy excluyente, ¿no? De quiénes son o quiénes no son y desde su posición quieren definir a una persona, lo cual no solo es atroz, sino es altamente antidemocrático. Los partidos xenófobos, los partidos homófobos, todos esos discursos de odio no son democráticos, ¿no? De manera tal, pues, que esos son un problema, y son un problema creciente, ¿sí? Yo sé que hago muchas desviaciones siempre cuando estoy hablando, pero nunca está de más. En Francia tenemos, bueno, nosotros no, pues, pero es un país, ¿no? Las libertades, la revolución, etcétera, que tiene una importancia específica en la configuración del mundo, uno de los países más poderosos del mundo, y pues está dirimiendo a Marine Le Pen, que tiene un discurso total y completamente antidemocrático, ¿sí? Con Macron, que pues bueno, ahí tiene sus fallas y también por eso es que Marine Le Pen tiene la fuerza que tiene. En fin, la idea pues de la ciudadanía democrática es que hay diversidad, pero no toda diversidad es admisible. Ese es el punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, como es diversidad, pues entonces que deliberen los nazis. Nel, ellos no pueden deliberar, perdón, no pueden deliberar. No pueden deliberar los discursos de odio, no pueden, porque suponen excluir. Y la idea de la deliberación democrática y de la ciudadanía democrática es la inclusión, no la exclusión. ¿Sí? Porque entonces vamos a trazar, bueno, entonces si pueden deliberar a los nazis, o si pueden deliberar a los homófobos, o si pueden deliberar, pues entonces volvamos a la esclavitud, ¿no? Porque, bueno, pues entonces es legítimo que una persona piense que debe haber esclavos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que cuando hablamos de ciudadanía democrática y cuando hablamos de tradición democrática y de inclusión, también tenemos que excluir a lo que no incluye. Es paradójico, ¿no? Pero los discursos de odio no tienen cabida. Por lo menos para mí. Habrá quien diga, no, sí, hay que derrotarlos por los argumentos. Pues es que no los vas a derrotar. Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Opiniones distintas y legítimas que deliberan. Pero al mismo tiempo, también afirma la importancia de los derechos individuales. Y entonces hay que garantizar en la medida de lo posible que la divergencia no implique conflictos que pongan en riesgo la estabilidad política. Y entonces asume como pilares la representación y la participación. ¿Sí? Claro, ahora la idea de la ciudadanía ya tiene otras derivas, ¿no? Comunitaristas, otras cuestiones relativas al estado de los individuos, ciudadanía multicultural, ¿no? Ahora con estos procesos de globalización, pero finalmente cada una de estas hace referencia a maneras de organizar las relaciones individuales y de los propios individuos y del Estado. Volviendo a la idea de la ciudadanía democrática, lo dijimos, creo, en la clase de definiciones de democracia. La democracia es una relación social, no nada más es una forma de gobierno, es una relación social, una forma en cómo nos relacionamos unas y otros con otras y otras, ¿sí? En fin, estos modelos pues de ciudadanía implican reconfigurar también
en algunas concepciones, los modelos de Estado-Nación, pero a final de cuentas marcan una hoja de ruta para el Estado democrático de derecho, ¿sí? Cosmopolitismo cívico, Estado postnacional, ¿no? Entonces, también significa que se trascienden restricciones espaciales y temporales de los estados, ¿no? Que tengan como columna vertebral los derechos universales, que claro, siempre van a estar en pugna porque van a chocar con otras culturas, la integración, el multiculturalismo. Entonces, un Estado democrático de derecho, pues, tenderá a adoptar valores de carácter universal. Es un problema decir eso. Vamos a decir valores universalizables. Aceptan la contradicción propia de un esquema de libertades y al mismo tiempo plural, pero esta contradicción supone también que las limitaciones a la condición de ciudadanía tienen que ser analizadas a la luz de nuevas maneras de entender relaciones entre los individuos y el Estado, pero también a nuevas, no son necesariamente nuevas, ¿no? Pero a formas en que los individuos se significan a sí mismos, ¿no? De tal suerte, pues, que aquí vamos a ver, pues hay definiciones legislativas que importan, pero también la idea de las relaciones entre los órganos del Estado, sea cualquiera de los tres poderes, inciden en cuanto a esta relación social entre las personas y los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, también vamos a modificar, o también se modifica, derivado de esto, la idea de la representación, ¿no? La relación entre el pueblo, la gente y quienes toman las decisiones en su nombre. Si el trabajo de las y los representantes están sometidos a ejercicios constantes de rendición de cuentas, entonces entre más mecanismos de rendición de cuentas haya, entre más diálogos se fomenten que no se circunscriban a las elecciones, mayores posibilidades habrá, no solo de diálogo, de interacción, sino de construir agendas públicas más incluyentes, que finalmente esa es la tarea de la democracia, aunque no le guste a los Marine Le Pen del mundo, ¿no? Que los hay en México. Y no les gusta, pero pues ni modo, así es la democracia. Eso sí lo podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, en la base de los sistemas representativos están las instituciones, ¿no? Que encausan las demandas a los intereses colectivos, responden a ellas de manera sistemática y verificable, ¿no? Desde luego, esta aproximación que estoy haciendo es formal y puede resultar insuficiente, pero su importancia no se puede exagerar, ¿no? La idea de representación, entendida como un producto de la participación electoral, no descansa solo en los procedimientos que permiten el ejercicio de derechos políticos, sino en instituciones que construyen, reconfiguran y alcancen los conceptos jurídicos, pero también, insisto, en las relaciones que se dan entre Estado y sociedad. Entre más horizontales sean esas relaciones, entre más las resoluciones en cualquiera de los ámbitos y órdenes de gobierno, ¿no? Resoluciones para instrumentar una política pública, resoluciones para una agenda legislativa, discusión legislativa, resultados de la discusión legislativa. Entre más transparentes sean, lo digo no en el sentido estricto de transparencia, sino en el sentido de que las personas estemos inmersos en esa discusión, ¿no? Que sean abiertas, en el sentido de que podamos ver cuáles son los términos y participar, desde luego, en ella, tanto en nuestra esfera social como incidir en esta, no solo mediante el voto, entonces vamos a construir mejores formas para ejercer derechos democráticos, ¿no? Entonces, bueno, aunque las nociones de ciudadanía son múltiples y los estados de derecho tienden a ampliar los alcances del concepto, el ejercicio de derechos, de determinados derechos políticos, perdón, se ha vinculado con ciertas nociones de ciudadanía. Y es a partir de estas que los individuos, las personas, pueden acceder a puestos de representación, participar en procesos de toma de decisiones colectivas. O sea, el problema de la participación en la democracia fundamentalmente responde a la pregunta, ¿cómo y quiénes pueden participar en la elección de representantes y de gobierno? ¿No? Pero no nada más. Con esta idea del Parlamento abierto es cómo podemos incidir como ciudadanía en la toma de decisiones de las y los representantes, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Entonces, obviamente, aquí vamos a dejar de lado la idea de que la representación significa únicamente votar, ¿no?
sino que la ciudadanía postnacional, la idea de la democracia deliberativa, el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía está sujeto a la deliberación y con ello a la construcción de condiciones para que ésta pueda darse, ¿sí? Y aquí es donde vamos a hablar ya propiamente de parlamento y de parlamento abierto como institución, algunas de sus características, sobre todo características primero de los estados abiertos, ¿no? De sus principios, de las diferencias, ¿no? Que existen con relación a otras formas de gobiernos y de justicia abierta, ¿no? Cómo se colocan, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, a ver, nada más una parte antes de ir a eso del Estado abierto. Decía que uno de los pilares de la democracia es la representación, que hay que construir relaciones horizontales, que las y los representantes tengan en esta idea de deliberación mejores, mayores herramientas para justificar la toma de sus decisiones ante la ciudadanía, que estas y estos puedan conocer cuáles son los argumentos, los planes, digamos, de política legislativa, en este caso, a los que se ciñen, ¿no? Insisto, no únicamente desde el punto de vista instrumental de, bueno, entonces voto de castigo porque no cumplieron, lo que sea, ¿no? Sino tomar parte en esas discusiones. Insisto, independientemente de que ahorita esos resultados parezcan infructuosos en el sentido de que no se traducen necesariamente no se materializan formalmente, es decir, los resultados legislativos como tales, pues se votan no en función de necesariamente los parlamentos abiertos, que podrán no hacérseles demasiado caso o ningún caso, y pareciera un ejercicio inútil. No obstante, hay una discusión ciudadana en torno a los temas, hay un escrutinio público importante, pero también fomentamos relaciones horizontales, decía, ¿no? En el sentido de, habrá arreglos en lo oscurito, quizás, o lo que sea, pero cada vez es más difícil porque hay más participación, más politización, más solicitud de parte de la ciudadanía de justificar los porqués de las decisiones, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de los estados abiertos para poder hablar después del Parlamento abierto, ¿sí? Está bien estudiado cómo los gobiernos abiertos tienen ventajas sobre la transparencia. La transparencia, ustedes saben bien, fue una de las puntas de lanza de las reformas a principios de la década de los 2000 para, pues sí, modificar un poco la relación ciudadanía-gobierno en el marco de las democracias liberales, con todos los efectos que tiene, pero también las virtudes, lo habíamos dicho, ¿no? La arquitectura jurídica de las democracias liberales es algo importante y las instituciones que se han creado también, fundamental. No suficiente necesariamente para tener una democracia, pero sí es una parte, un componente indispensable para ello. Bueno, entonces decía, recordarán esta idea, ¿no? Y todavía está presente y todavía sirve, aunque voy a dar algunos ejemplos en donde pues vemos los límites, digamos, de la transparencia, ¿no? Entonces, los parlamentos abiertos forman parte de la construcción de estados abiertos. Hablar de ambos necesariamente remite a las políticas de acceso a la información. Y aunque el acceso a la información pública ha implicado parteaguas para las relaciones entre la sociedad y el Estado, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, aunque sobre todo, no nada más, pero sobre todo en cuanto hace a los gobiernos, ¿no? Es decir, al Poder Ejecutivo, no únicamente, también se ha solicitado información de funcionarios públicos del Legislativo, del Judicial, resoluciones, etcétera, pero la política de datos abiertos en las agendas gubernamentales tiene como propósito, entre otras, superar algunas de estas limitaciones inherentes a los procedimientos de acceso a la información. Las diferencias más relevantes tienen que ver con los plazos, los tipos de información y los usuarios. ¿Qué pasa con el acceso a la información?
Eh, Voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán, ¿no? Pero ya dije plazos, acceso a la información y usuarios. En el caso del acceso a la información, lo primero que se necesita es pues tener un interés directo, real y saber qué información voy a buscar. Eso por un lado. Entonces, eso limita a quienes pueden, a ver, no está limitado en principio, ¿no? Jurídicamente cualquiera, ¿no? En ejercicio del artículo octavo constitucional, derecho a la información, sexto constitucional también, bueno, derecho de petición en el octavo, en el sexto derecho a información, está garantizado que, pues, si yo quiero, puedo preguntar lo que yo quiera. En principio, pues, yo puedo preguntar lo que quiera. Lo que puede suceder es que no me respondan lo que yo quiero que me respondan. En fin, entonces, eso por un lado. Pero normalmente sucede con el acceso a la información que no estoy haciendo una diatriba en contra de la existencia de ese instrumento. Solo digo que tiene sus límites, ¿no? Y entonces nos encontramos primero que, pues, en realidad quienes lo utilizan más son quienes tienen un interés específico por conocer información específica. O sea, ya hay un interés previo y una información inclusive previa sobre algo, ¿no? Les sirve, y lo digo relativamente, les sirve a periodistas o les han servido a periodistas, les sirve o les ha servido a investigadores, ¿no? Académicos, a gente que hace tesis doctorales o de maestría, para cierta información. Esa información puede estar clasificada, puede estar reservada. Voy a poner un ejemplo, nada más para ver estos límites, ¿no? Y cómo los gobiernos abiertos y los estados abiertos pueden significar, en buena medida, superar esos límites. Este es real, ¿no? Hay un libro que les recomiendo que no tiene nada que ver con esto, pero sí con el acceso a la información, que se llama La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? En el contexto de la violencia por la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y los abusos militares. Entonces, los periodistas cuentan primero que solicitaron acceso a unos archivos del ejército, que por supuesto les dijeron que no. Después de varios litigios, pues no tuvieron éxito, ¿no? Pero además tardaron mucho tiempo, o sea, perdieron mucho tiempo en cuanto a el acceso a la información. Ese es un límite. Uno puede solicitar información y en lo que se realiza todo el procedimiento burocrático, y digo burocrático en el mejor de los sentidos, ¿no? En la organización que existe en las instituciones para llevar a cabo los procedimientos diversos que dan funcionamiento al Estado, una definición weberiana, pero en esos procedimientos, pues se pierde tiempo y a veces la información pues ya no está actualizada. Ya se tardaron un año, ¿no? Pues es que esto es de hace un año, justamente, ¿no? Entonces, pues ya no me sirve demasiado. O me sirve, pero entonces ya voy a tener que hacer una acotación. En mi reportaje, en mi investigación, bueno, son datos de hace un año, ¿sí? Eso en el mejor de los casos. Pero luego hay información que está reservada, ¿no? Por distintos motivos y desde luego eso también se disputa y habrá redefiniciones y eso es algo importante del acceso a la información, porque redefine qué documentos deben ser clasificados y cuáles no y por qué. En fin, entonces estas personas pues no pudieron acceder a la información y tuvieron que utilizar otras tácticas periodísticas para así acceder y sí pudieron, ¿no? No accedieron a la información, pues, pero lograron entrevistar a personas que estaban en la prisión, en la prisión correspondiente aquí cerca del campo militar número 1, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, Lomas de Sotelo se llama la colonia. Bueno, no importa, esta es la prisión militar. El chiste es que lo lograron, pero que tuvieron que vencer bastantes obstáculos. Claro, ellos tenían el tiempo, tenían más o menos los recursos, me refiero periodísticos. ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra con que, pues, no te dan la información? Entonces tienes que litigarla, pero no todo el mundo va a tener los recursos para un abogado, ni el tiempo. Si estás haciendo una tesis, ¿no? Me pasó, ¿no? Yo quería una información que no me iban a dar, y primero, bueno, vamos a agotar esta vía, pues desde luego que no me la dieron y hicimos otra cosa, ¿no? No como los periodistas, simplemente es, bueno, pues no usamos esa información, usamos otra que sí está disponible, legislativa, ¿no? Entonces, pues no tienes el tiempo, no tienes los recursos, ¿no? Para acceder a esa información, ¿sí? Y lo más importante, usuarios.
estaba sobre todo muy focalizado a quienes tenían un interés específico en conocer algo específico. No es que esté limitado así, insisto, por la ley, pero normalmente sí sucede. En cambio, en lo que hace a, contrario a lo que sucede con el acceso a la información, entre los datos, el procesamiento de la información y los usuarios, no hay mediaciones que dificulten el trabajo de quienes quieren analizar o hacer uso de los datos. En primer lugar, no supone una solicitud de información que pueda ser atendida parcialmente o desatendida, ¿no? Lo que, como dije, además de posibles litigios, deriva también en brechas temporales que pueden impactar en la pertinencia de la información que se quiere conocer, que se analice y que se busca hacer pública, ¿no? En cambio, la política de datos abiertos supone que los datos están a disposición de la sociedad prácticamente al mismo tiempo que se producen. En segundo lugar, como consecuencia, esto es una generalidad, ¿no? De los estados abiertos y sus diferentes vertientes. Ahorita vemos cómo se materializa en el Parlamento. En segundo lugar, y como consecuencia, los datos se generan de manera tal que son accesibles y analizables sin necesidad de software especializado. Esa es otra, ¿no? En los gobiernos abiertos, en esta deriva, porque los gobiernos y los parlamentos y la justicia abierta son los componentes del Estado abierto. En el caso de los gobiernos, pues los datos que generan, los datos que utilizan para la instrumentación de políticas públicas, ¿no? Uno va a la política de datos abiertos del SAT y encuentra un montón de información, ¿no? Y esta, si yo la quiero descargar, si quiero correr sus bases de datos, las que están disponibles, desde luego, no voy a poder conocer la información confidencial fiscal de las personas, o no toda, ¿no? Pero alguna información que sí no es susceptible de dañar a los datos personales de alguien en específico, puede ser conocida, ¿no? Las campañas de vacunación, etcétera. O sea, muchos datos que pueden ser analizados en el momento y que además, insisto, no requieren de conocimientos técnicos, desde luego. Yo no podría hacerlo porque yo no sé usar ni Excel, ¿no? Pero alguien que lo pueda usar y que pueda graficar y que pueda, y debería de saber, porque sí me lo enseñaron, pero que pueda graficar, que pueda hacer correlaciones entre cosas, entonces podrá tener resultados pues, que por lo menos permitan contraste y escrutinio, ¿no? Sean periodistas o sean estudiantes o sea quien sea, yo lo puedo hacer pues, por mera curiosidad. Y también en el caso del Parlamento, mañana vamos a entrar a la página y vamos a ver qué información, ¿cómo se llama? Los dictámenes, lo que está en comisiones, quiénes integran las comisiones, cómo han votado o cómo ha sido su trabajo legislativo, han presentado iniciativas, han faltado, ¿no? Inclusive su contacto personal. No hay garantía de que me vayan a contestar, ¿no? Esa es una parte. Desde luego, el ejercicio de parlamento abierto, lo veremos con el ejemplo de la reforma eléctrica, supone otras cosas, supone foros, ¿no? En donde las personas se inscriben, participan y supuestamente son tomadas en cuenta, tiene sus límites y por eso hay una propuesta, bueno, haré una propuesta, he hecho una propuesta en este módulo, ¿no? De cómo se pueden utilizar en todo caso las redes sociales para que esto se materialice de mejor forma. Bien, entonces lo que vemos es una forma distinta de entender la tarea del Estado, sea en cualquiera de los poderes, y sus relaciones con la ciudadanía, ¿no? Que también, desde luego, es un resultado de la mundialización, la reconfiguración del concepto de Estado, que se deriva de transformaciones en las relaciones internacionales, del surgimiento de problemáticas que trascienden las fronteras de los estados nacionales, como el medio ambiente, la migración, la economía de mercado. Esta creciente complejidad, que es característica fundamental de las sociedades contemporáneas, supone que se adoptan estrategias, tanto jurídicas como gubernamentales, en donde la ciudadanía globalizada puede participar en la construcción de políticas públicas. De manera tal, pues, que los parlamentos, los estados abiertos, surgen como una consecuencia del auge de las tecnologías de la información. No obstante, la tecnología es una herramienta aceleradora de los procesos, transformadora de las organizaciones. La tecnología, si bien es importante, es solo un medio, no es necesariamente un elemento central del concepto, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno abierto, los estados abiertos, los parlamentos abiertos son formas de ejercer el poder, ¿no? Y una de las consecuencias más importantes radica en la transformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados y representadas. La idea general es superar este papel semipasivo que tienden a observar las ciudadanías en las democracias, ¿no? Que no se limite, como ya había dicho, el papel de estas y estos en la construcción de la cosa pública al acto de votar,
sino construir las bases, las condiciones de posibilidad para una democracia deliberativa, ¿no? Por lo que existen mayores posibilidades de participación y construcción de agendas comunes, ¿sí? Entonces, si seguimos, las ideas de Habermas en torno a la democracia deliberativa, se trata de una herramienta que ayuda a la construcción de ciudadanas y ciudadanos que comprenden la complejidad con la que se efectúa la participación pública, ¿no? Idealmente, un parlamento abierto forma parte de un Estado abierto, o sea, en conjunción con los órganos de la administración pública, todas las instituciones que componen al Estado ponen al conocimiento del público, valga la redundancia, en general, la información que producen, sin otra limitante que el acceso a una conexión de Internet. Dicha actividad, por tanto, impacta también en los órganos de impartición de justicia y en los parlamentos. Que funciona, tiene una mecánica un poco distinta, ya la vamos a ver, pero que sí tiene o podría tener en las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo en las redes sociales un instrumento muy importante, ¿no? Entonces, como poder del Estado, pues, antes de eso, antes de hablar, vamos a las preguntas de turno. Y eso, aquí yo los quiero escuchar a ustedes, ¿no? Ya después de 50 minutos de habla ininterrumpida, los escucho. ¿Qué es el Parlamento? ¿Cómo se integra? ¿Qué funciones está llamado a cumplir? ¿En qué medida las cumple? Y si hay una vinculación con la ciudadanía. Porque esto nos va a dar pie a que analicemos lo que vimos en relación a las, vuelvo a ser redundante, las relaciones supuestamente horizontales que se tratan de construir entre ciudadanía y, en este caso, Parlamento. Alfonso Priego, por favor. Gracias. Bueno, de hace rato quería hacer una pregunta, pero no se pudo. Sí. De repente, y bueno, creo que voy a salir crucificado aquí porque me da la impresión que la mayoría son abogados, pero se ha referido mucho a este término de ciudadanía, sobre todo a nivel jurídico, pero bueno, hay, creo, disciplinas que son más amplias desde mi particular punto de vista, la ciencia política y la sociología en particular, que pues tienen un concepto más amplio, una construcción epistemológica mucho más amplia del concepto de ciudadanía. La cuestión es de que mencioné tres cosas por ahí desde el aspecto jurídico que ya se me borraron, que quería que me las repitiera. Pero la cuestión es de que, a final de cuentas, el concepto de ciudadanía que existe, por lo menos creo que en la ciencia política de nuestro país, es ver al ciudadano solo como elector. O sea, a final de cuentas, esto que está diciendo, o sea, aún participar en parlamentos abiertos, aún participar en cosas de presupuestos públicos y demás, solamente es un papel como elector, a final de cuentas, solamente es un levantadedos, ¿no? O solamente emite perdón, a lo mejor ese concepto está muy fuerte, pero solo tenemos esa posibilidad. Y yo creo que construir ciudadanía tiene que ver mucho más allá, tiene que ver con cómo de repente debemos de tener incidencia por ejemplo, en los contenidos que se transmiten por los canales televisivos, en las cosas que se publican en los medios de comunicación, o sea, ombudsman del lector, del televidente, etcétera, ¿no? Porque la participación ciudadana no, bueno, desde a lo mejor estoy equivocado, no tiene que ser solamente limitado a estas partes de que solamente somos electores, sino tenemos que llevar esto a una participación más directa. Y también voy a tomar o poner un ejemplo que a lo mejor no les gusta mucho, pero por ejemplo, y sé que son muy locales y muy pequeños, pero las juntas de buen gobierno, los caracoles zapatistas, tienen esa participación ciudadana que va mucho más allá de solo elegir y de solo mandar o de solo obedecer, sino es desde, pues, cómo se reparten las cosas, cómo hay repartición de tareas, cómo hay un sentido de justicia totalmente distinto, etcétera. Pero quería hilarlo con tres cosas que usted mencionó de
un poquito ahí después de cuando habló de la obra de Isaiah Berlin, habló de como tres características de la ciudadanía, así desde un aspecto jurídico, y quería ver si me las podía repetir, si es que también usted se acuerda de esa parte de su discurso. Pero también querían poner esto a discusión, sobre todo los compañeros, y más que, le digo, creo que la gran mayoría de aquí son abogados, entonces no se ofendan, o si quieren crucifíquenme, pero creo que de repente esta visión desde lo jurídico limita mucho el concepto de ciudadanía. Gracias. No, gracias. A ver, antes de ceder la palabra, tenemos una mano levantada y ya no me aparece, pero a ver, primero que nada, yo soy sociólogo, de posgrado, afortunadamente. Bueno, Eh, yo también. y no, desde luego, a ver, la definición de ciudadanía, lo que pasa es que para efectos de la construcción de la cosa pública, es indispensable que haya una definición jurídica. O sea, independientemente de que, y mencioné, es una relación social, la democracia, y por lo tanto la ciudadanía significa relaciones sociales, de manera tal que no está únicamente limitada por lo jurídico, pero sí está atravesada por, ¿no? Cuando hablamos de participación, de mecanismos de participación, aunque no necesariamente estos, es decir, los que tienen que ver con tecnologías de la información, de deliberación, siempre van a suponer que hagamos recortes jurídicos, a final de cuentas, ¿no? Los abogados más, bueno, que se ciñan a una definición más jurídica, no dirán que son recortes que cristalizan debates histórico-políticos, dirán que es una definición jurídica y definirán sus alcances y sus elementos. No es mi caso, por eso decía, es una relación social, primero que todo, ¿no? Y una relación social democrática que supone, además, que hay horizontalidad, que hay reconocimiento a la otredad, ¿no? Que, por lo tanto, excluye cualquier discurso de odio, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahí estoy de acuerdo de que el papel de la ciudadanía no se limita a su relación con el gobierno, por eso es una relación social, y esa relación social tampoco es nada más entre otros individuos, es también con otros poderes, no necesariamente formales, pero que a veces tienen mayor peso, eso lo vimos en la clase de conceptos de democracia, mayor peso que el propio poder político, ¿no? Entonces, desde luego, eso tiene que impactar. Aquí tenemos que hacer el recorte porque estamos hablando de una participación en un órgano legislativo y en el legislativo como en el judicial, pues se redefinen los conceptos de derecho, a final de cuentas, ¿no? Aunque den cuenta de procesos sociales mucho más complejos que únicamente un problema jurídico. Ileana Cecilia tenía levantada la mano primero, luego creo que por ahí, por alguna razón, desapareció. Entonces vamos con Hola. Ileana primero y luego con Roberto, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me iba a referir a lo que puntualmente usted acaba de decir. El compañero Alfonso decía que la mayoría somos abogados y en cuanto a, me parece que él quería decir que es muy limitativo el concepto, viendo desde el punto de vista del jurídico. Yo no soy abogado, yo soy contadora pública, pero entiendo que es necesario hacer una definición o una conceptualización desde el punto de vista jurídico, puesto que este tipo de herramientas y este tipo de mecanismos de participación van a desembocar en leyes y por lo tanto es necesario estar haciendo las definiciones jurídicas y aún así, a lo largo de este diplomado y de lo que algunos por su perfil profesional han podido estudiar, ha habido una evolución, ¿no? De ese concepto de ciudadanía y se va ido enriqueciendo el concepto jurídico. Así es. En mi caso particular, yo me desempeño en la Dirección de Educación Cívica del organismo electoral local del Estado de Campeche. Y una de las labores que hacemos pues, es el ir formando ciudadanía para que vaya evolucionando este concepto de no ser simplemente
participantes el día de una jornada electoral y ahí quedó. Exacto. Nada más una cuestión anecdotaria, nosotros tenemos una plática que llevamos a la persona común que se llama ¿qué pasa con mi voto? ¿no? Entonces les vamos tratando de una manera muy coloquial narrarles qué pasa. Metí mi voto en la urna y ahí quedó, no, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de del haber ejercido o no haber ejercido mi derecho ciudadano? Entonces, nada más yo quería, aparte de platicar esta experiencia que tenemos en la institución donde yo colaboro, pues el que esta labor de ir enriqueciendo desde la sociología, desde otras disciplinas para enriquecer el concepto jurídico, pues se tiene que hacer también desde la educación que se le dé en casa a los infantes, a los estudiantes, para que cuando llegue el momento de que ejerzan ese derecho, pues ya estén en la posibilidad de saber que no solamente van a ir a ejercer el día de las elecciones su voluntad o no, si así lo deciden, pero que también existen otros elementos por los cuales pueden pugnar, como son, por ejemplo, creo que está cerca en la Ciudad de México de ejercerse Presupuesto participativo. el presupuesto participativo, sí, gracias, es en el Estado de México, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones antes no se veían. Cuando yo era un adolescente, eso no se veía y se ha ido enriqueciendo todo esto porque se han tomado elementos y las demandas de gente que desea ser incluida, que desea ser tomada en cuenta y también porque hemos ido copiando modelos de otros países. Eso es todo y cuanto. Muchas gracias. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Roberto, por favor. No se escucha. Bueno, vamos con las preguntas detonantes. Roberto Ruz, por favor. Sí, yo nada más quería preguntar, porque sí es muy interesante lo que comenta Alfonso. Sí he notado un como miedo, es más que limitativa, es un miedo hacia la ciudadanía como término por parte, pues no, a lo mejor no sé si son abogados, abogadas los que tienen este miedo, pero da la casualidad que en los entornos donde se percibe este temor hacia la ciudadanía, pues hay una mayoría abogados y abogadas, ¿no? O sea, puede haber una correlación, o sea, correlación no implica causalidad, es a lo que voy, pero habría que ver. Me he puesto, he estado tratando de revisar, yo tampoco soy abogado, pero he querido entender, como sociólogo, bueno, creo que es totalmente diferente, pero yo sí he querido entender qué les enseñan en la universidad, qué aspectos históricos le enseñan a un abogado o abogada promedio para que luego tenga cierto temor a las decisiones, a la colaboración de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, ¿no? Pero, o estamos totalmente equivocados, pero al menos lo que pone sobre la mesa Alfonso obligaría a que hagamos una investigación ya un poquito más formal y seria para ver si este temor, esta limitación por parte de quienes estudian leyes es real o no, pero al menos sí hay algo ahí muy interesante para explorar. ¿Es cuánto? Gracias. A ver, en defensa de lo que expuse, le voy a decir que el profesor Escalante es sociólogo del Colegio de México, ¿no? La idea que tiene de ciudadanía, aunque se refiere a cristalizaciones jurídicas, tiene que ver con disputas que, si bien son disputas que pueden ser jurídicas, ¿no? En el caso de que haya pugna por que se reconozcan derechos a ciertas personas, pero son pugnas históricas, son pugnas sociales, responden a una dialéctica que no necesariamente es jurídica, aunque después se vuelva jurídica. Y para responder a la segunda pregunta, híjole, bueno, a ver, esto yo solo le puedo responder desde mi experiencia cuando yo estudié la carrera. Me parece que no hay una definición. A ver, en primera, no hay buenas clases de sociología en la carrera de Derecho. De repente se toma optativa ya en los últimos semestres y la mayoría de quienes tienen la formación de abogados tienen una formación, eso es un defecto grande, muy procedimentalista por un lado y muy positivista. O sea, se piensa el derecho y ese es un tema que yo critico siempre,
y que bueno, siempre me mete en problemas, pero me gusta meterme en problemas por eso, que siempre es una noción de la autorreferencia, como el derecho explicado por el derecho. La filosofía del derecho no es necesariamente Sócrates, Platón, Kant, sino el positivismo, el naturalismo y la justificación de la decisión judicial, pero desde el punto de vista jurídico, como si el derecho fueran números que se puede resolver con base en esto mismo, de manera tal que se vuelve un problema porque se trata de explicar algo que tiene componentes externos y que no se reconocen, ¿no? Componentes políticos, componentes sociales, históricos, efectivamente, y que no se reconocen, porque todo se trata de explicar a partir de los valores jurídicos, las definiciones jurídicas, los alcances jurídicos, la metodología jurídica, como si fuera ajena a todo lo demás. Ese es un gran problema, ¿no? Y entonces la noción de ciudadanía, insisto, desde mi experiencia, pues es el artículo 35 constitucional. ¿Cuáles son los requisitos, no? Que se tiene que entender como ciudadano para efectos de la ley y nunca se complejiza mucho más. Nunca se hace este análisis de decir, ah, sí, pero los derechos ciudadanos tienen una trayectoria, tienen tensiones, tienen momentos de disputa. Es más, no se dice que la democracia ni que la ciudadanía sean esto que yo dije, espacios de disputa, ¿no? Son definiciones jurídicas y los problemas jurídicos son eso y únicamente, ¿no? Entonces creo que sí tienen razón en señalar que es un problema grave y que es un problema efectivamente epistemológico, como lo señaló Alfonso. Digo, esto yo lo puedo decir porque yo tengo otra formación, digamos, ¿no? No es que sea mejor ni peor, porque obviamente esto me limita también en cuanto a mis conocimientos jurídicos, pero me parece que sí hay esta idea un tanto cuanto estrecha que tiene que ver con cómo se entienden los problemas en el derecho, y siempre son problemas eminente y estrictamente jurídicos, y desde luego nunca son así, ¿no? Pero entonces, bueno, ese sería como mi complemento a lo que dijo, ¿no? Sí, se tocan en el diplomado de epistemología jurídica, y yo lo hago también, participo en ese diplomado y también hacemos comentarios así de este tipo, ¿no? Bueno, tenemos otra vez a Roberto Ramírez y después a Juan Carlos Echeverría, por favor. Sí, mil disculpas que tengo, desde la mañana No, tengo está muy problemas con bien. internet. Bueno, pues igual subiéndome al ring de eso del derecho, ¿no? Ya como abogado, y no es por hacer una apología acerca del derecho positivo o de la interpretación exegética de la ley, ¿no? Que es como nos han formado los abogados hoy en Sí, todas las facultades, ¿no? De que la ley hay que interpretarla de tal manera, así, letra por letra y punto por punto, ¿no? Pues creo que la ley crea espacios, pero además tiene que adaptarse al contexto en que va a regular en este claro, aspecto, ¿no? O sea, no es que la ley sea inmutable, siempre se ha estado evolucionando, siempre se ha estado adaptando a la sociedad porque regula la conducta de las personas, esa es mi idea. sin duda. Y a veces nos olvidamos también que el derecho es un ente, es un producto social de Exactamente. entrada. Es un producto social que es lo que choca con las concepciones que nos han enseñado en las facultades de derecho. En cuanto a estos espacios, pues sí, como decía Jürgen Habermas, ¿no? Esta democracia participativa, deliberativa, apropiarse del espacio, Así es. que se podía traducir en que se le dé voz a la ciudadanía de Ujú. entrada, o sea, tener ese espacio de voz y como comentó la compañera allá de Campeche, de formar una ciudadanía que no se quede solamente en las urnas cuando elija a sus representantes, sino que sea una ciudadanía que participe en los asuntos que le atañen en su entorno o en su comunidad. Creo que es la misión o el objeto de estos mecanismos de participación ciudadana, más que seamos animales políticos, como decía Aristóteles, ¿no? De 24 por 7 días, ¿no? 24 horas por 7 días pues es pues que se nos escuche nuestra voz, se escuche la voz de la ciudadanía y que se le tome en cuenta también, no solamente escucharlo, sino también que se le tome en cuenta.
Sería todo. Sí, muchas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Y muchas gracias, claro. A ver, no es nada más criticar al derecho por decir, claro, es insuficiente. Todas las disciplinas tienen un objetivo, un objeto, una teleología, y pues la del derecho es la resolución de conflictos. Creo que sí faltaría un poco ahí de sociología en el derecho, por lo menos, ¿no? Juan Carlos Echeverría y después Blanca Estrada, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues compartiendo igual con los compañeros y teniendo igual la formación de abogado, tenemos esta parte de que nosotros nos basamos mucho en lo que dice la ley. La parte positiva, porque de hecho sí se nos enseña en la escuela y creo que en la mayoría de las escuelas de derecho lo que te enseñan es estas son las reglas, esta es la norma establecida, con base en esta puedes empezar a crear nuevos conceptos, pero para que se tomen ya de manera obligatoria, lo puedas llevar a un ámbito más abierto, pues se tiene que aprobar o reglamentar o crear criterios. Puede ser desde los reglamentos, los lineamientos, y esa parte no nos enseñan. Y de hecho el conflicto del avance de la sociedad igual impacta cuando eres estudiante. En mi caso, a mí me tocó, nada más a manera de detalle, cuando se cambió el sistema penal, que pasó del escrito allá a la modalidad oral en 2008, literal, terminé la carrera en 2008 y terminando la carrera en el último semestre, en junio, que es cuando se hace la reforma del derecho penal, todo lo que estudiaste en su momento para que te sirviera ya no te sirve. Ya no sirve. De hecho, nunca llevamos oratoria, nunca llevamos se maneja taller de debates, no se manejaron talleres de oralidad, y eso ya fue cambiando la estructura y las escuelas tuvieron que cambiarlo para llevar este aspecto, pero fue un cambio posterior a lo que existía o lo que estudiamos nosotros. El detalle es que ahora tuvimos que adaptarnos a los cambios que ya se habían hecho. Entonces, esa evolución no siempre va, lo que estudias o las leyes no van acorde a la evolución que está teniendo la sociedad en sí. Y eso sí, abrir los espacios sí depende de nosotros, sí depende que se le den los espacios a la ciudadanía, pero pues manteniendo siempre ese orden o ese rango de lo que, como dicen, entre instituciones, entre lo que podemos y no podemos hacer, pero sí extendiéndonos lo más posible. Cuando menos, igual aquí en el instituto se han estado abriendo espacios para que la ciudadanía pueda participar, pueda levantar las voces, pero sí nos falta mucho para avanzar, más que nada para crear esos mecanismos o ya tener estos mecanismos dentro de nuestro sistema, no limitarlo nada más a hay esta cantidad de mecanismos, sino que se podría tener, como en muchas cosas, como se hace en derecho, que siempre hay la famosa y lo que dispongan las demás leyes, o tener siempre, dejar la apertura a poder realizar algo más que la ciudadanía pudiera requerir. Esa sería mi aportación. Sí, muchísimas gracias. De acuerdo con todas sus reflexiones. Y efectivamente, a ver, tampoco se trata de soslayar los esfuerzos que sí se hacen justamente por no solo abrir mecanismos de participación, que eso es lo que nos toca en este diplomado, sino de que hay esfuerzos institucionales, pues, ¿no? Que van tratando de construir ciudadanía, no nada más en el aspecto formal, sino en el aspecto de educación cívica, en el aspecto de involucramiento con cuestiones públicas, etcétera, ¿no? Por favor, Blanca Estrada, buenas tardes, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Aquí estoy escuchando de verdad opiniones sumamente interesantes y hablaron que si los abogados, que los sociólogos, etcétera. La construcción de ciudadanía es un proceso de verdad que debe de ser largo, continuo, programado. Y aquí mi opinión va en el sentido de que, pues lamentablemente también es un problema de cómo los sistemas o regímenes de gobierno han ido acotando precisamente esa formación, no solamente para ser ciudadano. Constitucionalmente ser ciudadano en México es facilísimo, cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir, pero ejercer la ciudadanía es lo difícil. Yo soy profesora de educación básica y aquí es el punto al que me quiero referir.
porque aquí ya se habló de que en las universidades, etcétera, pero desde la educación básica, con los cambios que nos hicieron y que se siguen haciendo en los modelos educativos, en el que de repente se excluyó el civismo, se excluyó la formación cívica, se le van dando diferentes nombres, diferentes modalidades, y cada vez es menor ese conocimiento que se transmite para ir realmente formando ciudadanos que puedan ejercer su ciudadanía. La ciudadanía para mí lo he aprendido en 32 años de participación social y comunitaria. La ciudadanía es una profesión difícil y si no se nos dan las bases para hacerlo, de verdad que lo hace más y más difícil cada día. No tenemos jóvenes, ni siquiera en muchos casos, que sepan qué es la división de poderes y qué le corresponde hacer a un poder ejecutivo y qué le corresponde hacer al poder legislativo y qué le corresponde al poder judicial. Esto desde luego se va convirtiendo, este desconocimiento creo que es uno de los principales obstáculos que se tienen que saltar, sobre los que hay que participar, porque de verdad hay que luchar para que la formación ciudadana se convierta en una realidad. Y desde mi punto de vista muy personal, voy a decir como Alfonso, aunque me crucifiquen, desde mi postura como profesora de educación básica, digo que este es el principal obstáculo. No podemos hablar de incidencia, de participación, de todos los demás conceptos de los que aquí estamos hablando, si desde la educación básica no vamos dando la información que corresponde y tenemos ese analfabetismo ciudadano que impide en muchísimos casos la participación. La participación que puede tener también inhibiciones por muchos casos o por muchas razones. La primera es el desconocimiento. Claro, también puede venir el interés, la complicidad, etcétera, pero el desconocimiento de lo que es realmente ser un ciudadano y de lo que corresponde a ser a un ciudadano, creo que es uno de los temas que de verdad debían de estar siempre puestos en la mesa de la agenda pública. Y si eso se lograra, si esa incidencia se lograra, creo que todos estos mecanismos de participación podrían ser mejores prácticas, mejor utilizadas. Muchas gracias. No, gracias a usted. Sí, a ver, tiene varios puntos que son importantes porque efectivamente se empieza a concebir la idea de la ciudadanía hasta que uno es mayor de edad. Se empieza a fomentar hasta entonces. Hay esfuerzos, o sea, hay algunas instituciones, yo conozco algunas, que hacen ejercicios. Yo me acuerdo en la primaria, en donde yo estudié la primaria, se hizo un simulacro de votación, por ejemplo, ¿no? De las elecciones presidenciales del 94. A la fecha yo me acuerdo quiénes eran las y los candidatos de los partidos, que eran muchos partidos en ese entonces, porque había esa idea. Pero desde luego, el ideal sería que se generalizara. Y hay un segundo problema. Y qué bueno que usted lo menciona, porque efectivamente creo que nos falta, y digo no, porque yo soy parte de eso, ¿no? Uno estudia una profesión y luego quiere hacer una carrera académica, pero normalmente uno apunta a la universidad, a trabajar en universidades y a dar clases en universidades, en el sector profesional, y no en educación básica. Entonces, ahí falta como que nosotros profesionales y que quiere tener uno un desarrollo académico también se voltea a ver a esa parte, ¿no? Claro, es un problema más grande de decir yo no lo hice, pero creo que sí tendríamos que enfocarnos a que esta educación cívica se diera más temprana edad, ¿no? Se diera mucho más temprana edad y que empezáramos a formar a las y los jóvenes en estos temas, ¿no? Y no que llegaran ya a insertarse a un mundo que pues ya está. O sea, cuando uno tiene 18 años, por más que esté muy, muy joven y todavía pueda aprender muchas cosas, pues ya también
tendrá unas ciertas resistencias hacia otros temas, un desinterés inclusive por la política, ¿no? Ya un poco contaminado con estas ideas tan clásicas de esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, aquí nos comenta también, por ejemplo, Dulce Sánchez, que como parte de educación básica antes se daba con materia de educación cívica y lo eliminaron del plan de estudios. Sí, ese tipo de cosas que efectivamente no se solventan con, bueno, vamos a tener universidades en donde haya planes de estudio muy sólidos, sí, desde la educación básica, que es el pilar fundamental para cualquier otro desarrollo profesional, se ha precarizado como se ha precarizado, ¿no? Entonces, efectivamente, y es una cuestión que atraviesa ya no únicamente el esfuerzo que pasa el tribunal, el INE, las instituciones, sino la política educativa en su conjunto, ¿no? Entonces, pues sí, de acuerdo con ustedes en eso. Bueno, vamos ahora a las preguntas detonantes, ¿no? ¿Qué es el Parlamento? ¿Cómo se integra? Digo, a ver, aquí vamos a decir Parlamento. Claro que en el caso mexicano, aunque se le pueda hablar Parlamento porque hay un espacio de discusión para la toma de decisiones, no nada más para la formación de leyes, ¿no? Ahorita vamos a ver esas partes, ¿no? Las funciones del Parlamento o de los poderes legislativos. Pero pues sí son espacios para la deliberación, para la representación de intereses. Vamos a ver cómo se integra. Aquí me van ayudando ustedes, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Si se cumplen, no se cumplen. Y si hay vinculación con la ciudadanía, porque ese es el tema central y es la razón de ser la idea del Parlamento abierto. Esta última, ¿no? Construir mayores y mejores canales con la ciudadanía, la idea de construir ciudadanía por un lado y relaciones horizontales, que es parte de construir ciudadanía por otro, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a responderme alguna de esas preguntas? ¿Qué es el Parlamento? Insisto, en un sistema presidencial hay una diferencia, desde luego, en los sistemas parlamentarios y presidenciales. Los sistemas parlamentarios, como saben, pues es un arreglo institucional en donde el Parlamento juega un rol central porque de ahí derivan los gobiernos, ¿no? Los primeros ministros o presidentes de gobierno, como en España, o cancilleres en Alemania, como se le denomine, pero tienen una importancia de control del Ejecutivo más grande que lo que tienen en los sistemas presidenciales, en donde más bien los conocemos como Poder Legislativo o Cámara de Diputados y de Senadores. Juan Carlos Echeverría Díaz, por favor. Sí, aquí más bien el Parlamento como tal, pues no funciona como en Inglaterra, que es el que tenemos la mayor referencia. Aquí más bien son espacios a través de los cuales se dialogan ciertos temas o materias que se van a tratar, que de hecho el referente más reciente que tenemos, pues fueron los parlamentos que se hicieron para lo de la reforma eléctrica, que no es otra cosa que la apertura a aquellos de la sociedad que quieran participar y donde debaten o traen expertos los diferentes, en este caso, partidos que integran la comisión o los diferentes partidos que integran el Congreso. Realmente el Parlamento aquí se usa como un espacio a través del cual se generan o se pueden tratar las leyes de las cuales saldría la nueva reglamentación, saldría la nueva ley, es de donde se toman como que la exposición de motivos o los motivos por los cuales se puede ir en uno u otro sentido en la legislación que se vaya a aprobar. Bien, sí. Ahora, ¿cómo se integra? Aquí, como saben, en el caso mexicano, el Parlamento o los espacios legislativos de deliberación, en donde, entre otras cosas, se crean leyes, pero también se ratifican algunos, dependiendo del cargo de que se trate, se ratificarán ya sea por el Senado, ya sea por la Cámara de Diputados, que tiene algunas facultades exclusivas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la aprobación del presupuesto, y así sucesivamente, ¿no? Se van distribuyendo distintas competencias que no son únicamente la creación de leyes. En el caso de la creación de leyes, pues lo saben, hay una cámara de origen, una cámara revisora, se presenta una iniciativa, hay distintas personas que están legitimadas para presentar iniciativas, inclusive la ciudadanía, con algunos requisitos, y se turnan, ¿no?, a una cosa que se llama Junta de Coordinación Política, que decide turnarlo a una comisión. Cada diputado o diputada está obligado a formar parte de una comisión, hay distintas comisiones, de energía, de puntos constitucionales, de seguridad y justicia, de derechos humanos, etcétera. Y ahí se discute en primera instancia el contenido de la iniciativa y es aprobada o no por mayoría de votos. Si es aprobada por mayoría de votos, pasa a el pleno, ¿no? Esto estamos hablando del proceso legislativo en sentido estricto. Y en el pleno se discutirá
Igualmente, como dicen, en lo general, la ley, la iniciativa en lo general, pero los distintos grupos parlamentarios que están compuestos por los partidos políticos podrán tener algunas reservas y tienen algunos otros derechos, ¿no? Mociones de censura, etcétera, mociones suspensivas, perdón, que podrán tener distintas implicaciones. Esto lo traigo a colación por una discusión legislativa que hubo el día de ayer en torno a una ley de minería, una reforma de ley de minería. Bueno, el chiste es que pueden ser aprobadas leyes en lo general y después se discuten en lo particular, ¿no? Y habrá ciertos artículos que se diga que no se están de acuerdo, e igualmente y finalmente se vota tanto en lo general como en lo particular, se aprueba o no, por las mayorías que requieran, dependiendo de la iniciativa de que se trate, ¿no? Ese es, digamos, a muy grandes rasgos el trabajo legislativo en cuanto hacia la formación, a la conformación de leyes, ¿no? Se integra, ¿alguien me ayuda con esto? Con la integración en México de los parlamentos, o bueno, del poder legislativo. ¿Cómo está compuesto? Quien guste, ¿eh? Sí, Blanca Estela, por favor. Blanca Estrada, ¿por qué le dije Blanca Estrada? Blanca Estrada, disculpe. No se escucha, está apagado su micrófono. Mil disculpas. En México y en el orden de gobierno federal, pues bueno, nuestro poder legislativo está conformado por dos cámaras, la de senadores y la de diputados. La de senadores está conformada por 128 senadores, de los cuales llegan una parte por mayoría relativa, que son 2 senadores por cada entidad que haya obtenido el triunfo y uno de la primera minoría, es decir, el segundo lugar. Y hay 28 que son nombrados por lista de representación proporcional, lo que desde mi muy particular punto de vista, pues bueno, le resta al Senado esa representación equitativa de las entidades federativas para el Pacto Federal, porque entonces hay estados, entidades con mayor representatividad. Y la Cámara de Diputados, pues por 500 diputados, de los cuales 300, uno por cada distrito, que son las divisiones territoriales que tenemos, se eligen por mayoría relativa, por voto directo, y pues bueno, hay 200 que también por listas votadas de los llamados de representación proporcional o plurinominales. Es decir, que pues sí, tenemos un poder legislativo conformado por 628 representantes populares, de los cuales, y también es mi opinión muy personal y la sostengo, el pasado domingo sentí una tremenda vergüenza absoluta ciudadana al ver en lo que se había convertido la Cámara de Diputados Federales, no por resultados, no por posturas, no por el debate, sino por esa degradación de esa deliberación política a la que hemos llegado. Gracias. Sí, efectivamente se compone de esa manera, y estoy de acuerdo con los senadores, porque el Senado representa a las entidades federativas, de manera tal que incluir 32 senadores de representación proporcional podría suponer inclusive que todos esos senadores, y no me sorprendería además, fueran de la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México tendría 34 representantes, lo cual es totalmente absurdo, pero así sucede, ¿no? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, sí, creo que los términos del debate y de la discusión fueron, por decirlo menos, bastante precarios, ¿no? Vamos a dejarlo así, fueron precarios. Bueno, entonces, las funciones son de deliberación, de representación, tareas legislativas, y lo último en lo que me quiero detener, para efectos de esta diapositiva, vinculación con la ciudadanía. ¿Ven ustedes vinculación con la ciudadanía? Esto nos lleva otra vez a la democracia representativa, ¿no? Pero ¿qué vinculación ven, si es que ven alguna, con la ciudadanía? Si quieren por el chat participar. Sí, Noeli Lisbeth Zamudio, por favor. Gracias. Pues muchos diputados tienen casas de enlace legislativo, ¿no? Sí. Se supone que es su manera de hacer esta
esta clase de vinculación. Como que en términos ideales estas casas de enlace deberían funcionar para que las y los ciudadanos podamos ir a ver a nuestro diputado federal, local, y respecto a temas, ¿no?, que están en ese momento en discusión, que son relevantes, realmente creo se utilizan como, pues, cotos de captación política, a donde los diputados, las diputadas le meten dinero nada más para mantener como que cautivos a ciertos votantes, o estar generando eso, no generar realmente este vínculo que debería existir en torno a la discusión política, sino más en el sentido de, pues, ir creando una clientela, una base política que pueda seguir votando por ellas, por ellos. Sí, sí, vamos, una de las grandes críticas es justamente que no se busca una vinculación democrática, sino una vinculación, digamos, clientelar, ¿no? Dice, no se puede pedir peras al olmo, lo que se ve en el debate legislativo es reflejo del nivel de preparación y principios que tienen. Pues sí, a ver, rescatando esa parte, y es algo que vamos a tratar mañana, no para hacer polémica, desde luego, sino para el ejercicio, porque si bien es cierto que el debate yo también comparto que dejó mucho que desear, pero hay algo que sí rescato. Domingo de Semana Santa, en la noche, y la mayoría de las personas estábamos pendientes del canal del Congreso, o sea, no era del partido de fútbol, de lo que fuera, no era de la novela, no estoy criticando, es válido, yo también veo fútbol, ¿no? Y conozco mucha gente que ve novelas y no tengo nada en contra de que lo hagan, pero me refiero a que yo creo que sí hubo independientemente del resultado, independientemente de lo que hayan podido discutir las y los diputados que podemos calificar de la manera que mejor nos guste, yo me abstendré, pero solo diré que estoy de acuerdo con quienes han expresado sus críticas a ello, pero sí hubo mucha discusión ciudadana, ¿no? Y estuvimos, o sea, quizás yo recuerdo pocas reformas constitucionales que hayan suscitado un debate en ese momento, en tiempo real, y a lo mejor estoy siendo muy exagerado, a lo mejor no fue tanta gente, pero sí en comparación con otros ejercicios similares, ¿no? Y sí en las condiciones de un domingo, o sea, domingo para empezar, ¿no? De Semana Santa, y en el canal del Congreso, que nadie ve el canal del Congreso, ¿no? Y de pronto estábamos muy interesados en eso, estábamos en redes sociales participando, ¿no? Expresando posturas válidas todas. Entonces, sí hubo deliberación, a final de cuentas. Insisto, no es que los resultados, no es que el debate legislativo en estricto sentido nos haya satisfecho, pero yo creo que sí podemos rescatar el interés ciudadano que sí se dio, ¿no? Y que eso, bueno, eso es importante, ¿no? No necesariamente eso quiere decir, claro, el éxito del Parlamento abierto. Hubo parlamentos abiertos, los vamos a analizar mañana. Hubo parlamentos abiertos para esa reforma. No lo voy a hacer en el tema polémico de la reforma, sino para el ejemplo de qué es, para qué sirve, cómo se llevó a cabo, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, eso con respecto a esta diapositiva, agradezco sus participaciones. Y entonces, vamos con esta parte, que ya lo dijimos, ¿no? La representación y el equilibrio de poderes, porque el Parlamento también es un mecanismo o un espacio de control del poder, ¿no? Ya habíamos visto en los conceptos de democracia que, bueno, aunque no se agote ahí, desde luego que la democracia también implica el reparto de poderes, ¿no? Y que haya mecanismos de control por parte del poder legislativo hacia el poder ejecutivo, sobre todo. Tiene raigambre, desde luego, lo dijo el compañero Juan Carlos, ¿no? Tiene raigambre en la idea inglesa, en donde había una monarquía relativamente absoluta, y entonces pues había que acotar el poder del rey, y entonces primero pues hubo la Cámara de los Lores, después la Cámara de los Comunes, que era la ciudadanía ya representada ahí, y que luego cuando se transforma en monarquía a monarquía constitucional, entonces el Parlamento es de donde surge el primer ministro, que es el gobierno, bueno, el representante del gobierno, pero también de ahí surge el gabinete, ¿no? Y surge de coaliciones y otras cosas bastante interesantes de arreglo institucional. A lo que voy, pues, es que pugna por controlar el poder del Ejecutivo, tanto en el caso del rey, que claro, ahorita el poder del rey es casi nulo, poder formal, por lo menos, tiene mucho poder, pero no formal,
Y el poder ejecutivo en su ejercicio, por un lado, ¿no? Desde luego, esto también en una democracia y en un sistema de muchos partidos y en un sistema presidencial, aunque el control que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo o para el ejecutivo es distinto, no deriva de ahí, ¿no? Digamos, hay ciertos puestos del gabinete, secretario de Relaciones Exteriores, fiscal general de la República, que son ratificados por el Senado, embajadores, ¿no? Etcétera. Ahí hay un cierto control, pueden llamar a rendir a cuentas, tiene la obligación el Ejecutivo de dar un informe del Estado de la Nación, 1 de septiembre, se ha transformado mucho, ¿no? Este ritual, pues, pero bueno, finalmente hay un cierto control y hay otro control más formal, ¿no? En el caso de las iniciativas, y lo vimos el día domingo, ¿no? Entonces, tienen esta cuestión de equilibrar los poderes, restarle un cierto poder al Ejecutivo, y desde luego regular unas ciertas otras cosas, ¿no? La participación en las funciones parlamentarias de la ciudadanía, ¿no? Desde luego ya hablamos del derecho a la información, la importancia que tiene para la democracia, no únicamente en el aspecto de la rendición de cuentas formal, ¿no? En el aspecto de decir, a ver, dime, ¿cuánto gastaste? Claro que es importante. Desde luego el escrutinio público que se puede hacer del gasto, valga la redundancia, público, de lo primero que pasaba, ¿no? Con el derecho a la información es, pues queríamos saber cuánto gana tal o cual, ¿no? Y se hacía público, luego se hicieron públicos otros vicios que ahora, pues, son muy difíciles, por lo menos. No estoy diciendo que no existan, ni digo, por lo tanto, que existan o no, pero que cada vez es más difícil, ¿no? Que haya estos abusos que sí había y que se documentaron, ¿no? En otros momentos. Y esto fortaleciendo también a que la ciudadanía decía, oye, no, pues esta lana no te la puedes gastar así nada más en lo que tú quieras. Hay muchos debates en torno al gasto público, ¿no? Además de los mecanismos propios que tiene también el legislativo. Recordemos, cuando hablamos de presupuesto participativo, hablamos de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, todas estas, y la información, que insisto, no se limita únicamente a saber cuánto ganan, ¿no? Sino qué labores realizan, cómo las realizan, y todo esto lo vamos a ver mañana en la página del Congreso. Primero que nada es, ok, información parlamentaria o información legislativa en general. ¿Quiénes son? ¿Quién es mi representante? ¿Cuántas iniciativas ha presentado? ¿Ha faltado o no ha faltado? ¿En qué comisión se encuentra, no? ¿Cuáles son las iniciativas que están ahorita turnadas? ¿A qué comisión? ¿Cuáles son los dictámenes? Y todo eso yo lo puedo descargar, ¿no? Yo y ustedes. O sea, yo entro a la página del Congreso, mañana lo vemos, ¿no? Entramos a la página del Congreso y puedo ver y puedo descargar el contenido de una iniciativa. Puedo descargar el contenido del diario de debates, ¿no? Y entonces ahí puedo ver, podemos entrar a la página de diputados, ¿no? Y ver todo el diario de debates de la reforma energética, ¿no? Los argumentos que se dieron, los posicionamientos, etcétera. Entonces, bueno, eso es una forma de evaluar el trabajo de los representantes, de involucrarme en el mismo de una manera que no es nada más el voto. O lo que se intentó con un relativo éxito y con una idea, por lo menos buena, de la reforma de 2014 se instrumentó, entre otras cosas, la reelección legislativa, ¿no? Y está bien, porque decían, bueno, pues es que así hay una vinculación más importante, o bueno, va a haber mayores, les gusta decir esto, a mí no me gusta la palabra, pero no, mayores incentivos para que el parlamentario regrese al lugar que representa, ¿no? Que haya un vínculo constante y que la ciudadanía, a final de cuentas, ratifique o no ese mandato que le dio a la o el representante. Desde luego, este derecho a la información, ya lo dijimos, tiene reconocimiento en la Constitución, en tratados internacionales, artículo 6º, propiamente, aunque el artículo 8º también se puede derivar el derecho de petición. La información y la transparencia, desde luego, son importantes para participar informados, valga la redundancia, saber, en el caso del Parlamento, pero en el caso del gobierno, ¿no? Saber qué han hecho, qué no han hecho, qué falta, cómo se han gastado los recursos, que eso siempre es un tema, ¿no? En qué se lo han gastado, a qué le han dado prioridad, y es decir, cómo van construyendo al Estado. En el caso del Parlamento, otra vez, qué iniciativas se han presentado, quién las presenta, cómo ha sido la discusión en torno a esto, y todo eso está en la página, ¿no? Entonces, de muchas maneras, en muchos sentidos, se fomenta este ejercicio de participación,
¿no? La rendición de cuentas, que también es un tema, ¿no? Que interesa mucho en esta idea de democracia liberal. No estoy minimizándolo, desde luego que es importante que haya otra vez escrutinio público y desde luego otra vez volvemos a la información. Y la información es importante. Mañana que veamos propiamente propuestas de parlamentos abiertos y la vinculación con redes sociales, la información, ¿no? Que desde luego pues tendrá que ser contrastable, verificable, el problema con las noticias falsas, ¿no? Todo eso que puede enturbiar el debate, pero que desde luego una ciudadanía que participe más pues, podrá filtrar, y una ciudadanía que se informe más podrá filtrar y podrá reconocer cuándo se trata, o podremos reconocer cuándo se trata o no de información falsa, ¿no? Entonces, finalmente, el Parlamento abierto es una interacción nueva entre ciudadanía y poder legislativo, ¿no? Fomenta la apertura parlamentaria y esto garantiza transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y, como dice aquí, ética y probidad parlamentarias. Es una forma distinta de ejercer el poder que tiene el legislativo. Insisto, mañana vamos a ver el ejercicio que se hizo en el caso de, no ha sido el único, pero es el más reciente, y como todos estuvimos ahí, ¿no? Bueno, no todos, pues, pero muchas de nosotros estuvimos ahí interesados en eso, vimos el canal del Congreso, bueno, yo no, pero sí estuve atento a algunas participaciones, y bueno, el chiste, pues, es que lo voy a utilizar únicamente, por ejemplo, como ejemplo, porque hubo foros de Parlamento abierto, ¿no? Entonces, personas que tenían distintos intereses, ¿no? Plurales, diversos, enfrentados, dieron distintos argumentos para por qué sí o por qué no la ley en materia energética, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado, vamos a visitar, pues voy a compartir pues aquí la página de la Cámara de Diputados o de Senadores, da lo mismo, para esta información, pues, información legislativa en sentido estricto, ¿no? Que se está discutiendo en el Parlamento y una propuesta que decía que vincula a las redes sociales con la idea de parlamentos abiertos, ¿no? Pero eso es el día de mañana, por hoy es todo. De mi parte, no sé si haya algún comentario o alguna pregunta que deseen formular antes de que finalicemos la sesión. Si no lo hubiera, entonces yo les agradezco y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana para seguir dialogando, ¿no? En torno a esto y ya ver un poquito de ejemplos prácticos de ejercicios de Parlamento abierto, ver algunas otras redes de parlamentos abiertos que existen, ¿no? Las vicisitudes, los desafíos y desde luego qué faltaría para construir parlamentos abiertos más robustos en donde la ciudadanía tuviera una importancia, un peso específico más grande del que tienen ahora, ¿no? Yo les doy las gracias por sus participaciones, que siempre son muy interesantes en este grupo, muy fructíferas, por su asistencia y por su atención. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego, mucho gusto, tema interesante.